Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro compañero Bernardino Basas y a la Asociación Española de Cirugía Podológica el permitir presentar esta ponencia. El estudio que les voy a presentar está realizado en el Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección y coordinación del catedrático Alfonso Rodríguez Baeza. Para realizar este estudio creamos dos grupos de trabajo, uno formado por Leonor Ramírez Andrés, Elena Nieto y yo mismo, y lo que hicimos fue seleccionar una serie de piezas anatómicas en las que practicamos una selección de las técnicas de cirugía de mínima incisión. Y el segundo grupo de trabajo, formado por el catedrático de Anatomía Alfonso Rodríguez Baeza y Manuel Querol y Ana María González, hicieron las disecciones de las piezas anatómicas buscando los objetivos que nos habíamos planificado en este trabajo. La cirugía de mínima incisión, al igual que otras especialidades quirúrgicas, tiende cada vez más a reducir sus vías de entrada. Partimos de la premisa de que el tamaño de las incisiones es directamente proporcional al daño anatómico que se produce. Todo esto genera un inconveniente, que es la no visualización de las estructuras anatómicas en las cuales vamos a ejecutar las técnicas quirúrgicas. Por tanto, esto precisa un mayor y un especial entrenamiento quirúrgico y un mayor conocimiento de las estructuras anatómicas implicadas. El objetivo de este trabajo, en primer lugar, fue visualizar las estructuras anatómicas implicadas en cada una de las técnicas o de las vías de entrada que vamos a utilizar. Segundo, el determinar las vías de entrada más seguras y que produzcan menos daños anatómicos. En tercer lugar, valorar los daños que se producen una vez ejecutadas las técnicas de cirugía de mínima incisión. Y en cuarto lugar, queríamos comprobar la eficacia de las técnicas que habíamos aplicado. La metodología que utilizamos fue seleccionar 14 piezas anatómicas crioconservadas o tratadas con solución Cambridge, y seleccionamos 9 vías de entrada a través de las cuales realizamos 11 gestos quirúrgicos con cirugía MIS. 4 piezas anatómicas fueron previamente diseccionadas evaluando las estructuras anatómicas implicadas. En 7 piezas anatómicas se ejecutaron las técnicas de cirugía MIS y posteriormente se hizo la disección pertinente buscando los daños anatómicos que se habían provocado. Y en otras 3 piezas anatómicas se ejecutaron las técnicas MIS y posteriormente se hizo una disección para evaluar la eficacia correctora de las mismas. Todo esto, las imágenes y las conclusiones han dado lugar a la publicación del libro Estructuras anatómicas implicadas en la cirugía de mínima incisión. Para esta ponencia, el intentar trasladarles todas las incisiones hubiera sido enormemente larga, entonces hemos seleccionado 3 vías de entrada a través de las cuales ejecutamos 4 gestos quirúrgicos para la cirugía del alus valgus simple o medio. La primera incisión objeto de este análisis es la incisión de 4 milímetros, o sea, incisión de 4 milímetros que realizamos longitudinal y en la cara plantar medial de la cabeza del primer metatarsiano. Esa sería la localización de la incisión y a través de esta incisión vamos a realizar 2 gestos quirúrgicos: la esostectomía dorsolateral y la osteotomía capital tipo Reverdy-Nisan.
No vamos a explicar mucho cómo se ejecuta la técnica, pero sí los pasos que directamente están implicados con las estructuras anatómicas. Con un bisturí Viver 64 hacemos una incisión en piel hasta llegar a tejido subcutáneo. Una vez realizada esta incisión, sustituimos el instrumental por un elevador tipo Farabev y proyectamos una disección atraumática hasta alcanzar la cápsula. Una vez que hemos alcanzado la cápsula, proyectamos la incisión de piel en la propia cápsula y procedemos a hacer el despegamiento de la esóstosis dorsolateral. Una vez que tenemos el campo de trabajo ya despegado, utilizamos diferentes fresas, entre ellas la fresa Shannon 44, y realizamos tanto la esostectomía dorsolateral como la osteotomía capital Reverdin-Aissan con una proyección de distal dorsal a plantar proximal. Esos serían los dos gestos quirúrgicos, el despegamiento traumático con el elevador y la posición de la osteotomía distal dorsal plantar proximal. Una vez que hemos hecho la incisión en la piel, si se hace una disección de la misma, vamos a encontrar los elementos anatómicos más relevantes de la zona. El tendón del abductor con su músculo debajo, todo el entramado anastomótico de las venas marginales y el nervio digital. Esos son los tres elementos más importantes antes de llegar a la cápsula articular. Y estos son los elementos que debemos preservar una vez hecha la incisión en piel. Si directamente con el bisturí accedemos desde piel hasta la cápsula, seguro que vamos a dañar alguno de esos elementos. En ocasiones, la incisión la debemos planificar ligeramente más plantar en función del tamaño de la esóstosis y en función del sistema vascular subcutáneo. Esto hace que debamos atravesar el músculo abductor. Por tanto, en este momento o desde esta posición es todavía más importante hacer la disección atraumática para poder separar el músculo abductor y no dañarlo con un elemento cortante. Asimismo, una vez que hemos proyectado la incisión en la cápsula, este elemento debemos no dañarlo excesivamente, ni con la incisión ni con el posterior despegamiento de la misma, dado que la cápsula íntegra va a ser un elemento necesario en la fijación de la osteotomía y con objeto de evitar desplazamientos indeseados. Y otra cosa que también queremos hacer hincapié es que como utilizamos instrumentales motorizados en movimiento, el recambio de los mismos para entrar y salir desde las vías de entrada que hemos generado siempre se debe hacer en parado para no dañar esa vía de acceso que nosotros hemos creado. En esta imagen podemos ver la estructura anatómica importante de toda la cápsula y el tendón del abductor. En esta otra disección que ya se había ejecutado la esostectomía dorsolateral y la osteotomía capital, lo que se pretendía demostrar es que por la misma incisión que se había proyectado para acceder a la misma y una vez ejecutadas las técnicas quirúrgicas, no se había provocado ningún daño en la cápsula. Y en esta otra disección se respetaron todos los elementos y se diseccionaron todos los elementos. Se separó la cápsula articular para poder ver la osteotomía realizada y se puede visualizar que el tendón abductor está totalmente íntegro, que todas las venas metatarsales dorsales están íntegras, que el nervio digital dorsal está totalmente íntegro y que los daños que se han producido después de realizar la técnica son mínimos.
queríamos ver cómo se había proyectado o si se había ejecutado adecuadamente la osteotomía capital, si estaba en su posición adecuada, y fuimos diseccionando otra pieza anatómica para ver todos los ángulos de proyección de la misma. En una visión dorsal estaría el corte paralelo a la articulación, en una visión plantar, y una vez cerrada la osteotomía, ver la eficacia correctora de la misma. Se diseccionó respetando la cápsula o parte de la cápsula. Se diseccionó una pieza íntegra para ver las dos osteotomías realizadas, la osteotomía Reverdination y la osteotomía de Ekin, y poder ver la proyección de la misma y ver que las corticales, tanto en el metatarsiano como en la osteotomía de Ekin, estaban respetadas. Y una vez realizada tanto la exostectomía como la osteotomía dorsolateral, habremos conseguido, primero, eliminar la prominencia dorsolateral de la exóstosis de la cabeza del primer metatarsiano, corregir la posición de la articulación metatarsofalángica reduciendo el ángulo pasa a grados normales. Habremos conseguido redirigir y restabilizar las fuerzas estructurales de la cabeza del metatarsiano y de la primera falange. Y habremos conseguido mejorar la posición de los sesamoideos. La segunda incisión objeto de este estudio fue la incisión dorsal de unos 4 milímetros que se realiza en la parte interna de la base de la falange hacia la articulación metatarsofalángica del primer dedo. El objetivo de esta incisión es realizar la tenotomía del aductor. Se realiza una incisión en piel paralela y alejada del extensor largo del primer dedo. El corte del bisturí mira hacia distal, se profundiza y se resbala por fuera de la cápsula articular y a la altura aproximada de la articulación, justo por delante del sesamoideo lateral, nos situamos en esa posición. El elemento más importante anatómico en esta zona y para ejecutar esta técnica sería la arteria metatarsal dorsal, que luego veremos su disección. Una vez que estamos colocados y hemos atravesado el vientre oblicuo del músculo aductor, giramos el bisturí hacia el segundo dedo, nuestra mano pasiva acercará las estructuras plantares hacia dorsales y desde esa posición ejecutaremos un movimiento para realizar la tenotomía del aductor en su inserción tendinosa. Más o menos esa sería la posición. Ahí podemos ver el lugar donde se ha realizado la incisión, la arteria metatarsal con su bifurcación a las arterias digitales dorsales y plantar. Estas serían las estructuras anatómicas más importantes de la zona. Habrá que atravesar el músculo interóseo dorsal y ahí se ve un pequeño daño que hicimos al ejecutar una de las tenotomías del aductor, que fue en el arco venoso dorsal. Se seccionó parte de una vena dorsal. En esta imagen podemos visualizar la arteria metatarsal dorsal y el nervio digital dorsal como elementos anatómicos más importantes. Se hizo una disección completa de la arteria para ver su recorrido y ver su posición con respecto al primer y segundo metatarsiano y ver dónde se producía la bifurcación de la arteria metatarsal en las arterias digitales dorsal y plantar. Y pudimos valorar que esta zona es la zona donde más margen de seguridad tenemos porque la arteria va más pegada al segundo metatarsiano.
Cuando empezamos a hacer hace años la tenotomía del aductor, o la tenotomía del aductor se hacía en la base de la falange. Se hacía de una manera intracapsular, es decir, la incisión entraba dentro de la cápsula y desde dentro de la cápsula hacia afuera se ejecutaba la tenotomía del aductor para poder preservar la arteria, sobre todo la arteria metatarsal digital dorsal. Nuestro planteamiento es que hay que retrasar esa incisión para preservar la arteria digital dorsal. Para hacernos una idea de cómo está situado el aductor en su plano, en su zona plantar, desde una perspectiva plantar, lo primero que nos vamos a encontrar desde plantar es la aponeurosis plantar. Si retiramos la aponeurosis plantar, inmediatamente debajo tenemos el músculo flexor corto de los dedos. Una vez que elevamos el músculo flexor corto de los dedos, aparece el músculo flexor largo de los dedos. E inmediatamente debajo aparecen las dos cabezas, la cabeza transversa y la cabeza oblicua del músculo aductor. En esta otra diapositiva, en esta otra disección, fuimos a buscar la incisión que habíamos hecho y para poder relacionarla con el ligamento metatarso transverso y con los nervios digitales plantares. Aparentemente la diapositiva queda muy cerca, pero están retiradas todas las estructuras anatómicas. Simplemente queríamos ver la relación de esos dos elementos anatómicos después de haber ejecutado la tenotomía del aductor. En esta imagen se ha diseccionado desde plantar todos los elementos estructurales, dejando única y exclusivamente el músculo transverso, el músculo oblicuo, su fusión en el tendón del aductor, que se produce bastante proximal, y la relación del tendón con toda la cápsula articular y todo el lateral. En esta otra imagen visualizamos los dos elementos que competen en toda la zona del aductor, en la parte próxima al tendón aductor, que son el nervio digital plantar propio, y podemos ver en su parte dorsal la bifurcación de la arteria metatarsal. Esa sería la vía de entrada que hemos utilizado y la disposición de la arteria metatarsal dorsal. Ahí está sin retirar. Y en esta imagen, desde una visión dorsal, se puede ver el corte que se ha realizado, la tenotomía que se ha realizado en el tendón aductor. Y desde una visión plantar, por la posición que nosotros hemos modificado, entramos en la zona del músculo aductor en su parte oblicua, cortamos fibras del oblicuo y una vez que estamos en esa posición es cuando se realiza la tenotomía del aductor. Y en esta disección podemos ver la relación de la tenotomía del aductor con la arteria metatarsal dorsal. Una vez realizada la tenotomía del aductor, el objetivo conseguido es evitar los vectores de fuerza negativos que este tendón está provocando sobre la falange proximal. Una vez que hemos liberado esos vectores negativos, esa fuerza negativa, nos permite recolocar la cabeza del metatarsiano al poder cerrar con mayor facilidad la osteotomía capital y la osteotomía de Ecking. Y podremos recolocar con mayor facilidad la posición de los sesamoideos. La tercera incisión objeto de estudio es una incisión de 4 milímetros, horizontal medial dorsal, a nivel de la base de la falange proximal del primer dedo, aproximadamente a 1 centímetro de la línea articular. Esa sería la posición. Y a través de esa incisión vamos a ejecutar
En la falange proximal, la osteotomía de Ekin. Esa sería la proyección de la osteotomía de Ekin. Y podemos volver a comprobar en esta disección, una vez realizada la osteotomía de Ekin, que los daños que se han provocado prácticamente son mínimos. La técnica se ejecuta con un bisturí Bider 64 en la parte dorsal del dedo perpendicular y separada del tendón extensor, largo del primer dedo. Hacemos la incisión y en esta área anatómica deberemos tener especial cuidado con las ramas del nervio digital dorsal, con las venas digitales dorsales, con el extensor largo y corto del primer dedo. Son los elementos anatómicos más importantes de esa zona. Una vez que estamos en la posición adecuada, ejecutamos la osteotomía o de dorsal a plantar o de lateral a medial y siempre preservando la cortical lateral de la falange. Esa sería la osteotomía. Lo mismo, hemos hecho la disección de todo el eje para poder ver las proyecciones tanto dorsales como laterales y plantar y visualizar la parte de cortical que queda intacta. Con ese movimiento de nuestra mano hemos cerrado la osteotomía de Ekin y los vendajes van a ser los encargados, los vendajes externos, ya que no utilizamos fijaciones internas, van a ser los encargados de realizar una presión constante de cierre y van a provocar una descomposición de los vectores de fuerza que harán que se cierren las osteotomías y que se mantengan cerradas las osteotomías. Muchísimas gracias.